el tema de la Constitución, el tema del impacto de la Constitución en la cotidianidad de los venezolanos y sobre todo la defensa de la democracia a través de la Constitución son aspectos fundamentales que siempre nos acompañan y más recientemente en el país. Hemos querido invitar al vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, el doctor Luis Marcano, para conversar con él sobre este tema y sobre los alcances de la legitimidad del régimen en este momento. Buenas tardes, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Gracias, Alan, por tu invitación y saludos a todos quienes nos escuchan. Público bastante amplio que tienes, pues, y felicidades por tu programa también, a tu orden. Doctor, el tema de la legitimidad. A partir del 10 de enero, ¿el régimen en qué posición está? Desde el punto de vista del análisis jurídico, desde el 10 de enero, ¿cómo se puede calificar? Mira, fíjate, el poder el poder y la legitimidad siempre han estado en profunda tensión a lo largo de la historia en diferentes espacios y en diferentes procesos políticos y sociales, ¿no? Ahora, en el caso de Venezuela, nosotros tenemos una constitución que nos dimos los venezolanos en el año 2000. La constitución, por cierto, que fue promulgada y votada por Chávez aquel día tan fatídico como la aguada en La Guaira, pues que hubo muchas muertes. Sin embargo, a Hugo Chávez no le importó eso y fuimos a una elección de esta constitución por la que lucharon mucho y ahora la quieren sepultar porque no les conviene. Sin embargo, esa es la constitución que está. Ahora bien, el artículo 138 de esta constitución vigente establece que todo acto que sea realizado por una autoridad usurpada es nulo y carece de total valor. Este principio se basa en la idea de que la soberanía reside en el pueblo y cualquier acción realizada por quien no tiene legitimidad o autoridad o mando del pueblo no puede ser considerada válida. Cuando se menciona que a la realización de elecciones, el llamado a una asamblea constituyente, por ejemplo, la firma de tratados comerciales o cualquier acto de gobierno va a ser nulo debido a esa usurpación que ya existe. Eso se refiere a la ausencia de legitimidad del órgano o de la persona que lo está llevando a cabo. O sea, en el contexto de Venezuela, esto ha sido interpretado por sectores pues, de la oposición legítima al gobierno de Nicolás Maduro como un acto de usurpación del poder, dado que se considera que Maduro no es el presidente legítimo debido a todos los cuestionamientos que existen, a las pruebas fehacientes que hay de la usurpación o de la vulneración de la voluntad popular acontecía el 28 de julio, cuando a todas luces, y esas actas andan dando vueltas por el mundo, están en la web, quien ganó las elecciones fue Edmundo González Urrutia. Ahora, esa ilegitimidad. Tenemos aquí la legitimidad, la ilegitimidad y el poder o el abuso del poder. Esa ilegitimidad y esa ausencia, pues, por decirlo de una manera, de derecho subjetivo que tendrían terceros o que tendría la comunidad internacional para reclamar sobre Venezuela cualquier prestación, se está sustentado sobre, por ejemplo, tres razones de carácter eminentemente jurídico. Pues esa usurpación generaría un vacío en cuanto a la posibilidad de que cualquiera pueda exigir sobre Venezuela algún tipo de prestación. Primero, la falta de legitimidad del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, el principio de soberanía popular implica que cualquier acción tomada por un gobierno que no sea elegido legítimamente por el pueblo o que haya asumido el poder de manera ilegítima, como ocurre, pues, y lo estamos repitiendo para tu audiencia, tal vez no conocen de estos temas, carece de validez.
Esto se extiende a todos los actos del Ejecutivo, incluidos aquellos relacionados con el poder legislativo. Estas son las llamadas elecciones. Ah, O a realizar una convocatoria para hacer una nueva constitución o la firma de tratados internacionales. Luego ahora bien, tenemos, sí, ajá, yo quisiera aclarar aquí algún punto. El carácter de ilegitimidad del Ejecutivo, ¿qué alcance tiene con los otros poderes del Estado? El Parlamento, el Poder Judicial, el Poder Moral. ¿Qué alcance tiene esta ilegitimidad? todos los alcances. Todos los alcances, porque quien convoca a elecciones, en este caso, eh, por ejemplo, que se convoquen a elecciones bajo un régimen político que a su vez ha usurpado el poder y que ha utilizado los poderes del Consejo Nacional Electoral para hacer trampa y usurpar pues las funciones del Ejecutivo, de ahí hacia abajo todos los actos serían nulos, todos los actos que existan dentro del poder público nacional, inclusive incluyendo también la Asamblea Nacional y todos los demás poderes que existan en Venezuela. ¿Por qué? Porque el poder ejecutivo es el rector de la vida nacional, es el arquetipo de la vida nacional desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, desde el punto de vista jurídico. No podemos entender que haya una usurpación del Poder Ejecutivo sin que el Poder Legislativo lo haya autorizado. Y al autorizar esa usurpación o al facilitar esa usurpación, estarían incursos también en el delito de usurpación. Es decir, estarían como cómplices de esa usurpación de los poderes, de la soberanía popular. Desde el punto de vista, De ahí vamos al segundo punto que te quería decir que es sí, la nulidad de actos usurpadores. Por ejemplo, vamos a mm, volver al artículo 138 que establece que no solo es acto ilegítimo, sino que es un acto nulo. Esto significa que desde el punto de vista jurídico, cualquier acto emanado de un gobierno que no sea legítimo no tiene efectos jurídicos y en consecuencia los actos de gobierno de Nicolás Maduro, como la firma de tratados internacionales o la convocatoria a la constituyente, carecen de valor, pues se fundamentan en una autoridad no reconocida como legítima. Esto tiene implicaciones domésticas y también implicaciones internacionales. Por ejemplo, en el plano internacional, los tratados firmados por la autoridad no reconocida o que actúa sin legitimidad pueden ser impugnados por los estados que consideran al gobierno este, ilegítimo. Por ejemplo, en el caso de cuando estaba del presidente interino Juan Guaidó, quien fue reconocido como presidente interino por muchos países y organizaciones internacionales, desde ahí arrancó también, podemos decir también en esa interpretación, la ilegitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, no fue lo mismo, pues no tenía el mismo peso que tiene ahora el gobierno perdón, la victoria de Edmundo González Urrutia, por cuanto hay una prueba fehaciente de una victoria que es la respuesta de 7 millones de votos en favor de la decisión de los venezolanos de no seguir viviendo bajo el mismo gobierno, mismo régimen de Nicolás Maduro, sino de darse un gobierno absolutamente distinto. hay unas implicaciones muy grandes de todo esto. O sea, por lo menos se me ocurren tres. La defensa del oro venezolano en los bancos de Londres. El tema del diferendo por el Esequibo con Guyana. Y se me ocurre también el tema de las empresas venezolanas que están en territorio norteamericano. O sea, ¿quién representa a Venezuela, los intereses de Venezuela en esas circunstancias? El poder ejecutivo en este momento está siendo usurpado, está céfalo. Tenemos que restituir esa situación. La situación venezolana no puede seguir como está en este momento. Hay implicaciones, por supuesto, de carácter internacional. Sin embargo, hay intereses, por ejemplo, los intereses vitales de la nación, de la república, no son negociables, pues la integridad territorial no se negocia ni se transa. El tema del Esequibo es algo absolutamente distinto. La riqueza nacional en los bancos, depositada el oro,
en bancos internacionales, eso no se negocia, eso no tiene discusión. Lo que tiene discusión son los actos que ejecute el gobierno de Nicolás Maduro y que, por supuesto, no tienen ningún efecto, son nulos. De tal manera, pues, que cualquier interlocutor que pretenda negociar con el gobierno de Venezuela, ya sea en temas petroleros, en cualquier tema, debe tener absolutamente la certeza de que esos actos van a ser nulos y que la República va a requerir, pues, el reintegro de toda prestación que se haya hecho en función de acciones que vayan a ejecutarse o a cometerse en el contexto de procesos de usurpación. Por lo menos hay un ejemplo bastante claro aquí en Colombia. El gobierno de Maduro, el gobierno de facto, quiere vender a monómeros de Venezuela. Esa venta se estaría avanzando, supuestamente ya hay ofertantes y solamente se ha detenido gracias a la acción del gobierno de Petro que no quiere que se venda esa empresa. Pero bueno, eso avanza. Eso también entra en ese campo de ilegitimidad que usted señala. Te repito lo que dije al inicio. El principio de nulidad de los actos de una autoridad usurpada no solo tiene implicaciones políticas, sino también jurídicas y económicas. Todos los actos son nulos. En el ámbito, por ejemplo, del derecho interno, decisiones claves en materia legislativa, judicial, administrativa quedarían inválidas, lo que impactaría directamente en la estabilidad institucional. Asimismo, en esto que tú me estás mencionando, que es el plan internacional, acuerdos, ventas, tratados suscritos por el gobierno ilegítimo puede ser objeto de impugnación, debilitando pues así aún más la posición del país en el escenario global. Por Hay un supuesto que sí. aspecto muy importante en esto, la obediencia militar. Eh, los militares, ¿a quién le deben la obediencia de esta perspectiva? Los militares le deben la obediencia a la Constitución. La Constitución establece en el artículo 138 que todos los actos que emanen de una autoridad que sea usurpada son nulos. De tal manera, pues, que ahí queda mensaje a García, ¿no? El hilo constitucional en Venezuela debe ser retomado de manera inmediata. Algunos califican la juramentación del 10 de enero como un golpe de Estado. ¿Cabe esa denominación desde el punto de vista jurídico? Es una usurpación, una usurpación. Por supuesto que implica el desconocimiento de un gobierno que mm, que se iba a establecer en función de la soberanía nacional. Mira, yo quiero hacerte un comentario en función de lo que me estás diciendo en este momento. Por ejemplo, eh, eh, la efectividad de este principio depende mucho de la aplicación concreta, pues, de lo que requiere, lo que se requiere tanto en el punto de vista del consenso político como en la presión de la comunidad internacional. Y de a esto, pues, la acción que está tomando hoy la sociedad civil. Ahora bien, la falta de un mecanismo claro para hacer cumplir esta disposición ha permitido que el régimen de facto continúe ejerciendo el poder sin consecuencias reales. Pues la comunidad internacional, las organizaciones de derechos humanos y los actores políticos venezolanos tienen la responsabilidad de exigir el respeto de la Constitución y la restitución del orden democrático y el cumplimiento de las consecuencias del 28 de julio, que era entregarle el poder a quien había ganado en ese momento. Yo quiero hacer un recuerdo histórico, que es lo que fue la importancia de lo que fue la doctrina Betancourt en los años 60, cuando el expresidente Rómulo Betancourt promovió la lucha contra los golpes de Estado en América Latina, pues negándose a reconocer gobiernos surgidos por asonadas militares y defendiendo el respeto a los procesos democráticos. O sea, esta postura fue fundamental para fortalecer, mi querido Alan y la audiencia que nos escucha, la institucionalidad en la región, hasta que luego, con el derrocamiento de Salvador Allende en 1973, y la política complaciente de Estados Unidos hacia las dictaduras de América Latina se atravesó por un periodo oscuro, terrible, siniestro, de regímenes autoritarios en todo el cono sur,
caracterizados por la violación sistemática de los derechos humanos. Hoy en el siglo XXI, año 2025, la comunidad internacional no puede convalidar ninguna dictadura ni permitir que el desconocimiento de elecciones legítimas abra las puertas para regímenes autoritarios. Por eso es que yo, a toda pregunta que me hagan sobre el tema del derecho interno venezolano, yo me voy al artículo 138 donde dice, como te dije hace rato, toda autoridad usurpada, sus actos son absolutamente nulos. Si se permite que la usurpación del poder quede impune, pues se abriría la puerta a un precedente peligrosísimo en la región que se podrían consolidar pues arbitrariamente, no solamente en golpes de Estado en otras partes de América Latina, sino la arbitrariedad de leyes y de situaciones que vayan en contra del propio ejercicio de la soberanía. Por ello es imperativo, Alan, y todo el que me escucha, que se tomen medidas concretas para restaurar la institucionalidad democrática y asegurar que la voluntad del pueblo sea verdaderamente respetada. Aquellos líderes que están convocando a elecciones, que llaman a su gente a votar, yo creo que están obrando no en función del interés nacional, sino en función de intereses particulares. Cuando a un ciudadano venezolano se le dice en este momento que hay que ir a la desobediencia ciudadana, ¿qué implica esto para él? O sea, ¿qué acción es desobediencia? de- Desconocer la autoridad que en este momento secuestra el destino de Venezuela. Hay muchísimas implicaciones, Alan. No sé precisamente a qué te refieres con la Sí, pregunta, porque porque cuando a los ciudadanos se le afirma, y esto se ha dicho ya por parte de algunos voceros, que hay que ir a la desobediencia civil, el ciudadano común poco digiere esto, no lo entiende, no lo comprende, no lo magnifica. ¿Cómo se lo pudiéramos explicar? Si hay alguna explicación sobre el tema, ¿cómo se entiende esto para un ciudadano común y corriente que está alejado en algunos casos del concepto? la obligación de todo prisionero es escapar y la obligación de todo ciudadano venezolano que se encuentre en Venezuela y que respeta la Constitución es darle prioridad a lo que establece el artículo 333 y 350. Aquellas personas investidas o no de autoridad tienen la obligación de restituir la Constitución que está siendo vulnerada. Eso es el contexto de lo que tú me estás preguntando, que yo puedo entender como desobediencia civil. Eso. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado en el ¿Cómo, programa Siempre Venezuela. Hemos cómo, conversado con Luis Manuel Marcano, vicepresidente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo, con quien hemos querido aclarar algunos conceptos, algunas ideas sobre este tema que nuevamente nos asalta y que sin duda alguna, pues, indudablemente, pues, nos debe llamar profundamente a la reflexión y sobre todo a la acción. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación también a ti, mi estimado Ana, y saludos a toda tu audiencia y nos vemos. Saludos. Muchas gracias.